Hey, ¿qué tal banda y comunidad de YouTube? Espero que se encuentren bien. Los saluda su compa y anfitrión, el Snake Plissken 3, y a petición de ustedes, les traigo un nuevo video de qué pasó con la saga de Killzone. Una saga que lleva abandonada desde hace una década. Una saga exclusiva de PlayStation. Pero basta de charlas, y sin más, comencemos con el video. A ver qué opinan banda. ¿Cómo empezó la saga de Killzone? Era el año 2003 y Guerrilla Games empezó a desarrollar un título exclusivo para la mítica y poderosa PlayStation 2 que se llamaría Killzone, y el 2 de noviembre del 2004 fue su lanzamiento oficial. Y ustedes se preguntarán ¿de qué trata? Ok, la trama es la siguiente. En el año 2357, la mayor parte de la Tierra está inhabitable por una guerra nuclear que ocurrió en el año 2055, y los gobiernos formaron las Naciones Coloniales Unidas y posteriormente iniciaron expediciones en el espacio hasta que encontraron Alpha Centauri, un sistema ocupado por dos planetas, Vecta, un rico mundo similar a la Tierra, y Helghan, un páramo árido. Y ustedes se preguntarán ¿por qué le pusieron esos nombres? Muy fácil, cuando se empezaron a iniciar las expediciones utilizaron empresas privadas, y la empresa minera Helghan, a cargo del director ejecutivo Philip Vecta, decidió bautizar así a los dos planetas. Tiempo después, la corporación Helghan trató de apoderarse del planeta Vecta, así que las Naciones Coloniales Unidas impuso sanciones a los colonos del planeta Helghan que estaban en Vecta, y estalló la guerra que se conoció como la Primera Guerra Extrasolar, y las Naciones Coloniales Unidas mandaron a ISA, que son su brazo militar, para expulsar a los colonos Helghan de Vecta. Los colonos expulsados se establecieron en el planeta Helghan, y como principios utilizaron el autoritarismo y claro, por supuesto, el militarismo. Pero claro, por supuesto, se acordarán de que el planeta Helghan era un páramo árido, y posteriormente el ambiente y la atmósfera hostil mandaron con San Pedro, o se puede decir, al otro plano existencial, a muchos colonos Helghan, lo que obligó a los sobrevivientes a usar respiradores y tanques de aire para poder respirar y adaptarse en el planeta. Después de un tiempo, toda la población mutó a humanoides, sin pelo, su piel se volvió pálida y con mayor fuerza, resistencia e inteligencia, caracterizados por su violencia, xenófobos y convencidos de su superioridad. Los Helghans consideran que los humanos están por debajo de ellos y planean reconquistar Vecta y expandir su imperio a la Tierra y claro, a los sistemas estelares vecinos. Ahora que ya tenemos el famoso contexto o algo de historia de qué trata la historia de los juegos de Killzone, les explicaré de qué trata la trilogía principal. Killzone 1, lanzado en 2004 para la PlayStation 2. En Killzone, el emperador de Helghan, Skolar Visari, envía al tercer ejército Helgax para lanzar una invasión secreta en Vecta. Debido al factor sorpresa de los Helgax, capturan varios lugares estratégicos en el planeta Vecta, incluido el comando central de la ISA. Y claro, las fuerzas de ISA no estaban preparadas para una invasión a gran escala. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, el capitán Jane Templar, un oficial veterano de ISA que participa para frenar el asalto de los Helgax. Pero Templar no estará solo en esta misión, tendrá el apoyo de varios camaradas que se va encontrando en su camino. La primera es Luger, una antigua camarada que pertenece a los Shadow Marshals, una división de élite de ISA. Ricardo Velázquez, un artillero de ISA, que busca venganza por la masacre de su pelotón. Y por último, el coronel Gregor, un oficial militar Helghan, que está infiltrado y pertenece al círculo del comandante del tercer ejército Helghan, del general Joseph Lente. Pero aquí hay un problema. El coronel Gregor desapareció en los barrios bajos de Vecta. Además, Gregor sabe por qué falló el SD, el Solar Defense, a cargo del general Stuart, que es una red de protección contra los invasores, pero en su momento no se pudo activar a tiempo, y esto ocasionó que los Helghans pasaran a Vecta. Después de rescatar a Gregor, el equipo descubre que el general Stuart Adams está trabajando en secreto para el general Lente. Lente planea usar el Solar Defense para destruir una flota de ISA que se dirige a Vecta, pero nuestros protagonistas lo impiden y mandan al otro plano existencial a los generales Lente y Adams. Pero antes, Adams le comenta al grupo que los Helgax no se van a rendir tan fácilmente y volverán
Posteriormente, la flota destruye la estación de Solar Defense y nuestros héroes descubren que la guerra apenas está comenzando. Y así concluye Killzone 1. Killzone 2, lanzado en el 2009 para la PlayStation 3. 2 años después de los acontecimientos de Killzone 1, se envía una flota de ISA dirigida por el coronel Jane Templar para atacar la capital de Helghan, que es Pyrrhus, con el objetivo de detener y arrestar al emperador Skolar Visarion por los crímenes de guerra que ocurrieron en Vecta. Y nuestro protagonista va a ser el sargento Thomas Senchenko, un veterano de ISA. Pero también veremos a este personaje que se llama Rico Velázquez, que va a ser el compañero de Thomas. Pero lo que desconocían las fuerzas de ISA es que Pyrrhus está bien protegida por el segundo ejército de Helghan, y rápidamente se dan cuenta de que los Helghast están bien preparados para una invasión. El segundo ejército de Helghan tiene a su disposición nuevas armas y equipos, y claro, por supuesto, el entorno está a su favor, ya que las tropas de ISA tienen en su contra la atmósfera, los desiertos arenosos, las tormentas y los Helghast. Desafortunadamente para las tropas de ISA, un batallón de élite Helghast monta un ataque sorpresa contra la flota de ISA, destruyendo varias naves y hiriendo al coronel Jane Templar. Pero antes de sucumbir por sus heridas, el coronel maniobra la nave para que se estrelle en una red de petrusita, que es una energía muy importante para los Helghast, casi su petróleo. Y así, el coronel Jane Templar pasó a un lugar mejor. Los sobrevivientes que quedan de ISA se regrupan para liderar una ofensiva contra los restos del segundo ejército Helghan. Pero las fuerzas de ISA presencian cómo Visarion detona unas ojivas sobre la capital, destruyendo y mandando con San Pedro a la población y a la mayoría de las fuerzas restantes de ISA. Así que toma el mando el capitán Jason Narville, liderando la ofensiva, e interrumpe en el palacio. Después de una batalla campal, llegan al trono de Visarion. Thomas se prepara para arrestarlo, pero Rico, en un impulso de rabia y con ganas de venganza por la muerte de Templar, pues ¡pum!, mandó a Visarion al otro plano existencial. Thomas, al presenciar lo que hizo Rico, sale del palacio, y en cuestión del destino, llega el primer ejército de Helghan, que comienza su ataque contra las fuerzas rezagadas de ISA. Y así concluye Killzone 2. Killzone 3, lanzado en el 2011 para la PlayStation 3. La historia continúa cuando el emperador Skolar Visarion lo mandaron con San Pedro por las fuerzas de ISA, lo que ocasiona que el primer ejército de Helghan inicie un ataque a gran escala en el planeta. Los comandantes de ISA, desesperados, ordenaron la retirada total, dejando miles de tropas en Helghan. Y los Helghast, buscando venganza por la muerte de Visarion, pues bueno, las fuerzas de ISA se tienen que esconder. Thomas Senchenko y Rico Velázquez se regrupan con el capitán Jason Narville fuera del Palacio Imperial. Tienen que atravesar las ruinas de la capital para poder llegar a un punto de extracción. El almirante Orlok, comandante del primer ejército de Helghan, tiene como orden la destrucción total de ISA, y aparte es presionado por el presidente Jorhan Stahl, fabricante de armas Stahl Arm. Por desgracia, para las fuerzas de ISA no llegan a los puntos de extracción por el fuego enemigo. Además, varias naves de ISA son derribadas por el fuego de los Helghast, lo que obliga a dejar varias tropas, incluyendo las tropas del capitán Narville. Han transcurrido 6 meses. Stahl hace una votación en el Senado Imperial de Helghan para destituir al almirante Orlok por no destruir a las fuerzas de ISA, pero su solicitud es denegada y bueno, furioso, Stahl terminó relaciones con el primer ejército y organiza su guardia personal para cazar a las tropas de ISA que se quedaron en el planeta. Por otra parte, los miembros de ISA que se quedaron abandonados establecieron una base en una jungla remota, en uno de los cruceros destruidos de ISA. Pero por desgracia escucharon una transmisión de las Naciones Coloniales Unidas, o sea, USN, que acortaron un alto fuego con los Helghast. En resumen, un abandono para las tropas de ISA que se quedaron en Helghan. Y para empeorar más la situación, la transmisión es interceptada por las tropas de Stahl y atacan el campamento y mandan al otro plano existencial a la mayoría de las tropas de ISA y toman como prisioneros a Thomas y al capitán Nerville. Rico y su pelotón, apodado los Riders, se enteran de que tienen a Thomas y al capitán Nerville y emboscan al convoy y liberan a Thomas. Posteriormente llegan al campus
principal de Star Armas y se enteran que Star planea ejecutar al Capitán Nerville, así una ejecución en público. También descubren que Star ha construido una armada con armas impulsadas de petrocita irradiada, ya que Star se cree el sucesor de Visari, y para eso Star tiene la intención de ganar el favor de los Helgan, conquistando la Tierra misma. Los Raiders rescatan de las instalaciones al Capitán Nerville y a otros de sus compañeros de la prisión de Star. De vuelta al Senado, le otorgan al almirante Orlok el título de autarca, dándole su lugar en el trono de Visari. Esto se debe a la arrogancia de Star. También le notifican que debe de entregar todas las naves con armas de petrocita a la flota del primer ejército, para que puedan usarse para atacar la Tierra. Los miembros restantes de ISA son atacados por un enorme robot de asalto Helgan, y obviamente logran derrotarlo. Pero solo quedan 60 hombres, y llegan al puerto espacial de Parhus. Star da un golpe de estado y manda al otro plano existencial a la mayoría del Senado y claro, por supuesto, al almirante Orlok. Pero antes, presencia las naves de Star lanzar un ataque contra el primer ejército. Las tropas de Isa, viendo el ataque, aprovechan la oportunidad para robar varios transportes de los Helgans. Star ordena a su nave insignia que se teletransporte a la Tierra, pero Thomas logra destruir su Spira Warp, lo que ocasiona que la nave caiga hacia la superficie de Helgan, lo que ocasiona que todas sus armas de petrocita caigan en el planeta. Y las consecuencias es que el planeta Helgan queda inhabitable. Con la guerra terminada, lo último de Isa regresa a Vecta, y en una escena vemos dos soldados Helgax que recuperan una cápsula de escape de la nave insignia de Star, y se puede decir que así concluye la trilogía original de Killzone. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no sacaron más juegos? Por lo que pude averiguar es que los desarrolladores se quedaron sin ideas, ya que el lanzamiento de Killzone Shadowfall no fue muy aclamada. Así que una parte de Guerrilla Games estaba trabajando en su próximo éxito, que es Horizon Zero Dawn. Y esto hizo que el futuro de Killzone sea incierto y honestamente dudo mucho que veamos de nuevo la saga de Killzone en un futuro. Y hasta acá el video de hoy, banda. Les pido una gran disculpa a todos ustedes por la ausencia de casi 3 semanas. Se me juntaron muchos pendientes laborales y personales, pero en esta semana espero regresar a la normalidad y claro, por supuesto también publicar sobre los shorts de noticias. Si les gustó el video, los invito a que me regalen su poderosa aprobación de emperador romano, o sea, un buen like. Y si les gustó este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal, eso me ayudaría mucho. No olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Si quieren escoger el próximo video de qué pasó con, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. No importa si es de una saga de videojuegos, algún personaje o consola. Su opinión es muy importante en este canal. O me pueden mandar un inbox a mis redes sociales que son Instagram y TikTok. El enlace estará en la descripción de este video. La música de fondo es de mi compa el Trevor LC. Los invito a que visiten su contenido. Y sin más, les habló su compa el Snail Plisken 3 y nos veremos en un próximo video. Así que cámara, cuídense y bye, fuga banda.